Hola y bienvenido a un video de asesoría para aprender a programar en C++. El día de hoy, sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores es un concepto en programación que permite a los desarrolladores definir y personalizar el comportamiento de los operadores estándar para tipos de datos personalizados, es decir, clases u estructuras. En C++ puedes sobrecargar operadores como el de suma, resta, multiplicación, división, el de igualdad, el de menor que, entre otros, para que trabajen de manera específica con clases propias. Esto proporciona flexibilidad y permite que las clases se utilicen de una manera más intuitiva y natural, similar a los tipos de datos incorporados en el lenguaje. Ahora, veamos el código. Aquí tenemos el main. Como podemos ver, creamos dos objetos, creamos .1 y .2. Y después los sumamos, los restamos, los multiplicamos. Vemos si son iguales y después vamos a imprimir la información, ¿no? De lo que se obtuvo de suma, resta, multiplicación y luego preguntamos si son iguales o no. Pero a ver, ¿cómo se hace esto? Pues con sobrecarga. Vemos aquí que tenemos punto punto operador. ¿Qué significa esto de punto punto? Eso significa que la función de la clase punto va a retornar un punto, pues como lo habíamos visto aquí. Punto suma, o sea, es decir que suma va a ser un objeto de la clase punto. Y vemos que se llama operador más, es decir que esta es un método para el operador de suma. Y vemos que recibe otro, el cual es una referencia constante a un objeto de la clase punto. ¿Y qué es esto de constante? Bueno, constante indica que no se modificará el valor interno del objeto. Es decir, este método toma como parámetros dos puntos, ¿no? Dos objetos de la clase punto. Y los dos los utiliza para retornar punto. Pero en ninguno de los dos objetos va a modificar el valor de y o de x. Simplemente los utiliza para una operación y retorna lo que se le haya pedido que se retorne. Y eso sucede en cada uno de estos métodos. Cada uno tiene dos puntos y como resultado de la operación retorna un punto. Sucede acá, excepto aquí. Aquí lo que sucede es que del punto en cuestión, ya sea que si tú le mandas el de suma, va a imprimirte el x y el y del punto que mandaste. Y bueno, aquí está la declaración de todos los métodos y de las variables. Pero esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, déjate lo explico con un ejemplo que te resultará un poquito más familiar. Imaginemos que tenemos un plano cartesiano y de este plano cartesiano solo nos centramos en la parte positiva y de pronto aparece un punto que tiene las coordenadas 2, x, 3, y. Este lo llamaremos A. Luego aparece otro punto con las coordenadas 7x, 6y. Este lo llamaremos B. Ahora trazas una línea entre estos dos puntos. Esto es la distancia. Eso se puede calcular con esta fórmula. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es implementarlo a un código y utilizar la sobrecarga de operadores. Lo primero que voy a hacer es pensar cómo voy a almacenar mi resultado. Va a dar muchos decimales, entonces voy a poner un double. Double distancia. Así le voy a poner a la variable. Y vamos a hacer que sea igual a... Vamos a decirle que de punto 1 va a calcular distancia. Calcular distancia. Y le vamos a pasar de parámetro, le vamos a pasar el otro punto, punto 2. Entonces ahí está. Ahora vamos al CPP y vamos a crear la función. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar quizás este de acá. Y como va a retornar un valor doble, le voy a poner aquí doble. Ok. Aquí de operador vamos a escribir otra cosa. Vamos a escribir, como le habíamos puesto, calcular distancia. Acá, calcular distancia. Esto ya no va a ser necesario. ¿Y qué más nos falta? Vamos a hacer la operación. Lo que tenemos que hacer es que vamos a calcular la diferencia entre los dos puntos, ¿no? Entonces ponemos aquí div x va a ser igual a x, que es la del punto 1, menos otro punto x, que es la x del punto 2. Entonces ahí ya tenemos esto. Le vamos a poner esto así. Y ahora de la y. Y aquí y. Div y. Ahora, ya que tenemos esta diferencia, vamos a retornar la raíz. Si recordamos la ecuación tiene una raíz, entonces vamos a escribir que esto es para
para la raíz. Recordemos que si no funciona, tenemos que incluir esta biblioteca. Entonces, ahora sí. Diferencia de x por, recordemos la fórmula, diferencia de x más, eso es como al cuadrado, diferencia de y por diferencia de y punto y coma. Ahora lo ponemos en el punto h, lo vamos a escribir como esta de acá. Bueno, va a ser double, y como lo habíamos puesto, calcular distancia, le vamos a poner estos parámetros y vemos si funciona. Uy, no lo puse para imprimir, claro. Entonces vamos a agarrar este de acá, voy a poner aquí distancia, vamos a hacer que aquí imprima distancia. Vamos a ver qué tal. 5.83095. Eso fue lo que nos dio. Anteriormente había escrito acá. ¿Cuánto era? Ah, pues sí dio. Y bueno, algo último que quería resaltar es que acá lo escribí mal. Acá, pues según la fórmula sería esto primero. Pero como al elevar al cuadrado, pues se vuelve positivo independientemente de que aquí dé negativo, entonces igual funciona. Y bueno, eso sería todo. Ahora ya sabes utilizar sobrecarga de operadores.